una presentación de libro cualquiera. Es algo especial para mí, por lo menos, y me da la sensación de que para muchos de ustedes también. Aunque hoy, por suerte, hay más gente que otros años. Digo por suerte porque quiero decir que mi amiga sigue produciendo cosas que nos tocan el alma a todas. A mí me pone muy contenta y se lo agradezco que me siga eligiendo para leer esto. A mí me gusta leerles la dedicatoria de los libros de Patricia. Al amor que hace mis días dichosos, a mis primas que trajeron risas frescas a nuestra biografía. Esta va a ser un poco más grande que tus primas. A mis amigas y amigos que me encienden soles en la noche. A la familia, soporte incondicional de la vida. ¡Bravo, bravo! A mis pacientes, porque fabricamos juntos la alquimia del cambio. Al encuentro de la verdad que siempre cura. A las heridas del pasado que me permitieron transformarme en la persona que soy. La introducción empieza con algo que dijo Gabriel García Márquez. La vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Ahora empieza lo que escribió Patricia. Algunas heridas infantiles quedan grabadas en la historia vital con la fuerza de lo traumático. Son escenas que duelen y que se relatan con la misma carga emocional del momento en que ocurrieron, como si mostraran que el tiempo se detuvo allí. Un momento detenido donde se pararon los relojes, un escenario en el que el tiempo se hizo eterno. Es el tiempo de la angustia, un hueco sin palabras. Es el lugar donde el desamparo, el abandono o la pérdida dejaron una herida. Una marca en lo real que parece no dejar de sangrar. ¿Qué hacemos para no quedar prisioneros del pasado? Crecer con un vacío emocional genera un déficit. Existe una vulnerabilidad, una tendencia, un caminito marcado por el que las personas transitan una y otra vez, consolidando el dolor y confirmando las creencias de abandono, de desvalorización o de desconfianza. Los vínculos fallidos, las parejas tóxicas, la soledad abrumadora parecen ser entonces un destino inexorable. Sin embargo, en las últimas décadas, algunos conceptos de las neurociencias y de la psicología nos regalaron aire fresco. Epigenética, neuroplasticidad, resiliencia. Palabras que encierran una misma idea. No todo está dicho. No hay destino. Podemos cambiar nuestro cerebro, nuestra manera de ver las cosas, de pensar, de ser. Podemos hacer algo diferente con las cartas que nos fueron repartidas, barajar y dar de nuevo, aunque el mazo sea el mismo. Prisioneros de mandatos y de miedos, atrapados en la telaraña de amores imposibles que no quieren terminar de retirarse de tu pensamiento, prisioneros de padres tóxicos que promovieron la desconfianza y la desvalorización. Una red invisible que te deja inmóvil, con deseos de avanzar pero con las piernas clavadas en la imposibilidad. Una llave que te encierra y no te deja ver que sos la única persona capaz de abrir esa puerta. Las heridas infantiles estarán allí siempre, pero la vida da la oportunidad de transformarlas. Las cicatrices serán el recuerdo de lo que se pudo cambiar. Solo hay unas condiciones necesarias: tener el valor de afrontar las verdades, animarse a dejar atrás los lugares victimizados,
haber encontrado a alguien en quien confiar y dar un sentido a lo que pasó. Salir del lugar de víctima será una tarea central para no quedar atrapado en la repetición de escenas dolorosas. Encontrar la manera de salir de la oscuridad y atreverse a cambiar requiere valor y coraje, pero quedarse en la sombra tiene el peligro de vivir con la pena de no haberlo intentado. Algunos heridos no lo logran. Quedarán prisioneros del pasado, encerrados en esa herida que repiten una y otra vez. Otros, en cambio, remontarán sus historias y transformarán el dolor en coraje y orgullo. Saben que la vida está delante y que las mejores perlas surgen de las heridas de las ostras. Es un libro que lo leí con atención, que lo leí con cariño también, pero el cariño no impidió la imparcialidad, creo. Y me parece un libro excelente. Me parece un libro excelente, me parece un libro que es claro y me parece un libro que, como no es de autoayuda, es terapéutico. No adolece, desgraciadamente, de la mala praxis y la iatrogenia que producen los libros de autoayuda. Es un libro que rescata la esperanza, no la ilusión, lo cual es muy útil. La ilusión tiene un problema fundamental, que después de un tiempo, ¿saben lo que pasa con la ilusión? La desilusión, la decepción. Y la decepción nos deprime, nos enoja, nos lastima. Este es un libro con esperanza. ¿Qué quiere decir que es un libro con esperanza? Que hace un análisis de las situaciones que pueden convertir a determinados momentos de la vida o a la vida misma en algo muy sufriente, pero también propone determinadas, ella lo llama llaves, determinados recursos, determinadas herramientas, determinada labor, determinado trabajo que podemos hacer para resignificar aquello que padecemos y abrir una puerta a un proyecto. ¿Qué quiere decir abrir una puerta a un proyecto? Abrir una puerta al porvenir, a lo que todavía no sucedió y a lo que no tiene que suceder del mismo modo que aquello que nos hizo sufrir, sino de un modo, curiosamente, distinto, diverso, y que alcance un nivel de gratificación y de felicidad posible, no de felicidad utópica. Vale la pena que este libro lo presentemos al día siguiente del Día de la Felicidad. Decía Hegel, la casualidad es la causalidad que ignoramos, ¿no? Bueno, podría ser algo de esto. Y esto sí es importante y por eso es esperanza, porque implica labor, pero también porque tiene incluido aquí dos conceptos que son fundamentales, o varios más, por supuesto, yo he elegido algunos. Lo inevitable no es imprescriptible si uno lo resignifica. Es decir, cuando acá aparece las heridas infantiles no son un destino, no es que no haya sucedido aquello que se convirtió en una herida, aquello que pudimos cicatrizar del mejor modo posible. Nunca se cicatriza completo del todo nada, sépanlo, pero bueno, del mejor modo posible para poder tener alternativas. Es decir, la resignificación de lo ocurrido no impide que haya ocurrido aquello que sucedió, pero la resignificación lo que sí puede lograr es que deje de tener la vigencia presente de un modo permanente. Es decir, no nos condena en un para siempre y no convierte a la vida en una serie de irreversibilidades. Que esto es muy importante. Nuestra vida son ensayos reversibles. Y si tenemos en cuenta o tenemos claro la reversibilidad de aquello que nos acontece vivir, nos animamos a ser audazmente prudentes o prudentemente audaces y así poder ensayar y vivir distintas posibilidades y distintas aperturas. Yo creo que esto es una de las claves que está acá presente en este libro. Cuando se dice prisioneros del pasado, tiene que ver con cuándo vamos a decidirnos o cuándo vamos a poder, o si hemos podido o no,
justamente convertir al pasado en pasado. ¿Cuál es el problema o cuáles suelen ser los problemas de nuestros sufrimientos, de muchas de nuestras miserias neuróticas? Que aquellas miserias reales que han sucedido en el pasado tienen hoy y permanecen y les damos una vigencia presente que las convierten en miserias neuróticas. Si nosotros logramos que el pasado quede sanamente recordado, olvidado y recordado como recuerdo y no como vivencia, entonces el presente estará desprovisto de esa contaminación que le impide ensayar el mañana. Esto me parece que es fundamental. Lo traumático, lo sufriente, el trauma, aquello que no podemos atajar y elaborar, aquello que por su dimensión y su cualidad supera nuestra posibilidad de enlazarlo de un modo que nos permita seguir transitando la vida de un modo lo más sano posible. El trauma muchas veces pretende negárselo, pretende encubrirlo, pretenden que uno lo tape, y cuando sucede eso lo congela y lo eterniza. Lo que Pato propone en este libro es algo que se asocia con el descubrimiento y es la verdad. El trauma tenemos que poder hacernos cargo, sobre todo si sabemos que aquello que como trauma quedó reprimido y por lo tanto congelado y con un efecto presente es algo que sucedió, tiene que ver con ese pasado del cual somos prisioneros, y que si ahora lo podemos poner sobre la mesa, descubrirlo en sus matices y sus vicisitudes, podemos encontrar esa verdad, que es la otra palabra clave, me parece, en tu libro, Patricia, la verdad que lo desactive. Y ahí estamos entonces mucho más livianos para recorrer y para enfrentar la imprevisibilidad de lo que es la vida. Mucho de lo que está en Prisioneros lo han comentado mis presentadores. Yo quiero contarles como una pequeña historia. Una vieja foto te cuenta una historia. No querés recordarla. No querés volver a pasar por ahí en tu cabeza. Das vuelta el portarretrato para no verla y tratás de olvidar y seguir. Pero la foto no se borra. Está impresa en tu piel como una marca de agua. Y parece que no se va a ir jamás. Un amor del pasado que no podés olvidar. Un abandono. Un trauma infantil. Una herida humillante. Un abuso. Un dolor punzante que quema y que no se va. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a dejar que el pasado nos atormente? ¿Cuánto poder le vamos a dar en nuestras vidas? Y esta, que es la propuesta finalmente de este libro, ¿cómo vamos a reescribir la historia de nuestra vida para que no sea, esto que decíamos recién, una eterna repetición del trauma? Sabemos que recordar es la mejor manera de no repetir. No vamos a cambiar lo que pasó, es verdad, la herida va a estar ahí, pero lo que sí podemos cambiar es la manera en que nos contamos lo que pasó. Ustedes se fijan que nosotros no contamos nuestra historia de la misma manera a los 20 que a los 50. No se la contamos de la misma manera a un terapeuta que a un amor, que a un amigo. Damos distintas versiones de nuestra historia. Damos distintas versiones que son todas reales, no estamos mintiendo. Es la manera, como dicen por ahí, en que editamos nuestra biografía. Y esto va cambiando, y de acuerdo a cómo nos contemos esa historia, es lo que va a ir ocurriendo en nuestras vidas. Porque si me la cuento desde un lugar de víctima, las consecuencias van a ser determinadas. Si me las cuento desde otro lugar, seguramente no. Entonces, Prisioneros del pasado es una invitación. A mí me gusta decir que es una invitación a verle la cara a los fantasmas. Yo digo que con los fantasmas hay que sentarse a tomar un café. Hay un día que hay que decir, bueno, basta, ya. Quédate ahí, decime qué es lo que tenés para decirme después de tantos años. A enfrentar los miedos, a no dejar que se adueñen de nuestras vidas. Es ir hacia atrás, pero para dar un salto hacia adelante. Es salir en busca de los momentos más aciagos o más tristes que nos atormentan en las sombras
y de las voces o de los murmullos que nos hablan en la oscuridad. Pero darse una vuelta por el pasado no es ir a regodearnos en el dolor, no es ir a pasar por la herida una vez y otra vez y otra vez para voy a llorar un ratito y vuelvo. No se trata de eso. Se trata de entender, de comprender por qué pasó y lo más importante, de ver qué vamos a hacer con lo que pasó. Porque en realidad el por qué pasó a veces no lo vamos a saber, a veces puede quedar en el misterio, tal vez nunca sepamos por qué pasó algo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Trabajo de detectives? Ya está, eso no lo sabemos. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de comprender y ver qué vamos a hacer con esa herida. Porque tal vez las razones o queden en el misterio o puedan ser tan injustas que no las podamos procesar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a armar hipótesis, ahí donde había pedacitos de vida deshilachada, recuerdos dispersos, vamos a armar una trama, vamos a armar una historia, vamos a construir hipótesis, alentar relatos, hacer teorías. Porque por ahí escuchamos muchas veces que lo único que tenemos es el presente, pero el pasado nos da forma, el pasado nos construye. ¿Quiénes seríamos nosotros sin la memoria de nuestra vida? Entonces la pregunta es, ¿ese pasado nos condena irremediablemente? ¿Nos determina? El pasado puede atraparte hasta no dejarte respirar, pero también puede ser una historia, un relato, un cuento que nos contamos de 1000 maneras diferentes. En este nuevo libro yo indago sobre el olvido. ¿Qué olvidamos? ¿De qué manera? La memoria, las heridas infantiles. Me doy una vueltita por las neurociencias. Ustedes saben que me gusta el tema de las neurociencias y estoy en eso hace muchos años. Así que también me doy una vuelta por ahí para tratar de entender por qué algunas personas se quedan atrapadas en el dolor y no pueden salir, no pueden procesar su herida, y otras en cambio lo atraviesan y lo transforman. ¿En qué telarañas nos quedamos atrapados? ¿De qué podemos quedarnos prisioneros? Podemos quedarnos prisioneros de un amor idealizado, seguro. De amores que se terminaron y que solo quedan en una foto que está retocada por la ilusión. Relaciones en las que la palabra fin cuesta. Me gusta pensar, como dice Bauman, que son finales líquidos, ¿no? Finales que no terminan, que recomienzan una y otra vez y no permiten elaborar un duelo. Cuesta pensar, ya está, se terminó. Cerremos este libro, por lo menos este capítulo. Entonces parece que la vida fuera una especie de remake permanente, con segundas partes, con secuelas, o con tramas ya gastadas. Relaciones que se alimentan de ilusiones. ¿Qué ilusiones? Un like, un corazoncito en Instagram, una foto nueva en el WhatsApp. Ah, me parece que cambió la foto porque me está diciendo algo, ¿no? Estos son los nuevos códigos secretos que alimentan relaciones que ya no existen. Prisioneros de los miedos que no nos dejan avanzar y nos torturan en nuestra cabeza diciendo no vas a poder. Prisioneros de padres manipuladores que te grabaron a fuego frases aterradoras en la frente. Prisioneros de secretos familiares, de vergüenzas ajenas que se hicieron propias, que cargaste como propias, de esfuerzos por ocultar lo que la memoria se empeña en recordar, de mandatos, de etiquetas que nos ponemos y que hoy ya no nos hacen honor, porque podemos no ser los mismos. Y ese es el desafío, ¿cómo vamos a cambiar con el mismo material que trajimos de fábrica? Y es lo que leía recién Leonor. Podemos barajar de nuevo con las cartas que nos fueron dadas. Las cartas serían nuestros genes, esto es lo que traemos. Pero ¿qué es la epigenética? La epigenética es todo lo demás y es lo más importante. Es el ambiente, es el amor, es el descuido, es el desamor. Todo lo que haya pasado en ese ambiente
va a hacer que se prenda un gen o no. Entonces, con esas cartas podemos cambiar el orden, podemos arreglar la secuencia o incluso dar vuelta a alguna carta y decir, esta no se expresa más. Y finalmente la resiliencia. Resiliencia es un concepto maravilloso, pero a veces se usa mal. Porque resiliencia no es afrontar la adversidad poniendo el pecho y haciéndotela fuerte. No. Eso nos enferma cada día más porque eso es resistir. Y la propuesta no es resistir. La propuesta es transformar. Ser permeables frente al dolor para que nos atraviese. No le tengamos miedo al dolor. Es mucho más peligroso cuando lo tenemos enfrente y no le dejamos entrar. Entonces, en lugar de tenerlo enfrente y pelearnos con él, lo invitamos a pasar, le hablamos, lo entendemos y si es necesario lo lloramos. Y empezar a apoyarse en otros en quienes confiar. Porque hay algo que es muy importante, no vamos a poder reparar las heridas solos. No vamos a poder si no le damos un sentido. Hoy te levantaste y fuiste a cambiar la vieja foto. Pusiste otra en la que estás sonriendo. Empezaste a pensar que aquella otra ya no te representaba. Y no es que pienses ahora que tuviste una infancia feliz, no. Pero ahora sabes que ese pasado no te condena, que no es una tragedia inescapable o un designio fatal de los dioses. Es una historia, como dijimos, y que te la podés contar de muchas maneras. Hoy te la contás distinta. Ya no sos una víctima, tomaste el control sobre tu vida. Así que andá, buscá las fotos más lindas del pasado, las del momento en que te enamoraste, las del primer día de clases, las de ese viaje en el que descubriste el mundo. Buscá esos instantes y tráete hasta acá, así, de la mano de los que te quieren y alejándote poco a poco de las sombras. Están todos invitados. Buscá lápiz y papel. Busca una mano tendida. Busca un sentido. Busca un proyecto. Y ahora sí, vamos a escribir la vida.